Episodio número 3475. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 29 de junio de Atenas a Corinto. Avanzando en el marco de esta lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y durante esta semana hemos abordado diversas partes de esta lección número 1. El pasado sábado estuvimos viendo la parte introductoria y la del mismo sábado. Luego entonces en la parte del domingo estuvimos viendo Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y para hoy lunes nos proponemos de Atenas a Corinto. También escuchamos la primera parte del comentario pastoral del Dr. Luis Gregorio y hoy vamos a escuchar la segunda parte de ese comentario. Por lo tanto, vamos a ser bendecidos por estos estudios. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por cada oyente, por cada persona que dedica un tiempo para escuchar este programa y poder ser bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos que tú puedas seguir dándonos el deseo y las fuerzas para seguir produciendo, pero también te pedimos una bendición especial por cada oyente, que en este trimestre sus vidas puedan ser tocadas por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De Atenas a Corinto. De inmediato se nos invita a leer Hechos capítulo 17, los versículos 16 al 34, para responder a la pregunta: ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Hechos capítulo 17, los versículos 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y algunos decían: ¿qué querrá este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas,
Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden y los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ahí está lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto? ¿Y qué hizo allí? Antes de ir a Corinto, Pablo estuvo en Atenas, y mientras estaba en Atenas, observó que la ciudad estaba llena de ídolos y sintió profunda preocupación espiritual. Por eso predicó en las sinagogas a los judíos, dialogó diariamente en las plazas públicas. Fue llevado a Areópagos, donde presentó el evangelio a filósofos y líderes de la ciudad. Utilizó el altar dedicado al Dios no conocido como el punto de partida para hablarles del Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Y también les habló acerca del arrepentimiento, del juicio venidero y de la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra respuesta. Hechos capítulo 17, del versículo 16 al 34, describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corinto. Al parecer, el apóstol no tenía previsto visitar Atenas en ese momento, pero fue allí, con la ayuda de algunos amigos, debido a la oposición que encontró en Berea. Quienes acompañaron a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unirían a él lo antes posible.
El texto bíblico registra lo que Pablo hizo mientras lo esperaba. Habló de Jesús en las sinagogas, en el mercado y en el Areópago. No podía dejar de hablar de Jesús y aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. A continuación se nos invita a leer Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 11, para responder a la pregunta: ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahí está lo que dice Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Cuando llegó a Corinto, realizó varias actividades importantes. Número 1, conoció a Aquila y Priscila, que era una pareja de esposo. Trabajó para sostenerse económicamente. Predicaba cada sábado en la sinagoga. Cuando llegaron Silas y Timoteo, Pablo aprovechó para dedicar más tiempo a la predicación del Evangelio. Debido a la oposición de algunos judíos, comenzó a enfocar su ministerio especialmente entre los gentiles. Muchas personas creyeron, incluyendo Crispo. Dios animó a Pablo mediante una visión, diciéndole que no tuviera miedo, que siguiera hablando porque él estaba con él. Y Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses. Esa es nuestra respuesta. Pablo fue a Corinto durante su segundo viaje misionero y permaneció allí 1 año y medio, según Lucas. Y creo que sería uno de los tiempos más prolongados, porque él normalmente no duraba tanto en esos lugares. Como de costumbre, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga. Y también Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2 menciona que esa era su costumbre. Siguió la estrategia de primero al judío y tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles. A continuación, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral
del doctor Luis Gregorio, quien nos hablará del contenido de la carta, parte 2. Pablo establece bases sólidas sobre el matrimonio, problemas en el matrimonio, firme posición bíblica sobre la idolatría, había problemas en la idolatría, de ofrecer alimentos a ídolos. Y Pablo corrige el desorden en las reuniones de la iglesia, la falta de unidad entre los hermanos. Y lo más importante que el apóstol también establece es que tenían problemas, había falta de amor. Por eso el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 13, el amor ágape. Otra cosa, habla de la ostentación de los dones espirituales y plantea y reglamenta también el uso del don de lenguas y la profecía. Enfrenta en forma rígida que aquellos que negaban la resurrección física de Jesús, afirmando que la resurrección es el pilar de la fe y que la muerte ha sido vencida por el poder de la cruz. Y el apóstol Pablo establece cuál es el significado de la resurrección. Todos estos problemas, así a grosso modo que hemos mencionado, son los problemas que realmente trata el apóstol Pablo con los corintios y que realmente estaban afectando la función de la iglesia, estaban afectando el que la iglesia se desarrollara en medio de esa sociedad problemática. El apóstol Pablo, como pastor, como líder, el apóstol sentía que él era como responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían al Señor y deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien él había enviado. En esa epístola a los Corintios encontramos consejos prácticos para resolver situaciones complicadas que surgen entre los hermanos de la iglesia y su aplicación a nosotros hoy. O sea, ese mismo contenido que el apóstol Pablo escribe a esas iglesias es para nosotros aplicarlo hoy y ver que en qué medida eso también podía ayudarnos a nosotros a seguir creciendo en el mundo en que vivimos. Y por eso es que hay que entender bien el contenido de la carta para ver cuál va a ser su aplicación. Eso es para el pueblo de Dios actual, ahora. Y por eso que para entender bien la carta debemos observar estos contenidos que hemos visto. ¿Cómo estoy como iglesia hoy? ¿Cómo estoy yo como miembro de la iglesia hoy en día? Y como iglesia, ¿cómo estoy enfrentando los conflictos y las tribulaciones que entran? Pero hoy, al igual que ayer, y como lo estableció el apóstol Pablo, seguimos el consejo de Pablo. La única solución de los problemas en la iglesia, la única solución es estar en Cristo Jesús. Jesús que es mi Salvador. Jesús que murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Agradecido, doctor, por este muy buen comentario. Definitivamente que el apóstol Pablo da consejos prácticos para resolver incluso los problemas complicados que se dan en nuestra actualidad. Interesante que la única solución para enfrentar los problemas y solucionarlos es estar en Cristo Jesús. La Biblia es clara cuando dice que en Él está la sabiduría y que el que esté falta de ella debe pedírsela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. El amor a Dios y al prójimo nos puede hacer aptos para recibir su espíritu, un espíritu apacible y prudente para resolver los conflictos que se levanten dentro y fuera de la iglesia, para que en vez de ir al mundo, podamos ir ante Dios y resolver esos conflictos con sabiduría divina para traer honra y gloria a nuestro Dios. Cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él en Corinto, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 5. Durante su permanencia en Corinto, se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Fue también en este contexto
donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Se hace entonces la pregunta final. ¿Qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y en cómo aprovecharlas. Pablo veía cada lugar como una oportunidad misionera. Él usaba los recursos y sus contactos. Pablo era sensible a las personas y su contexto. Pablo no se detenía ante el rechazo. ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Piensa en tu iglesia, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, amigos, en las redes sociales. Debemos pensar en cada persona que nos rodea y en los medios sociales que tenemos para compartir a Jesús a través de ello. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Pablo predicó en diferentes lugares. Pablo usó cada situación como una oportunidad para el Evangelio. También él combinó trabajo y misión. Pablo no se desanimó ante la oposición. También aprendimos que Dios nos llama a ser testigos en todo lugar. No siempre habrá grandes resultados visibles, pero cada oportunidad de compartir a Jesús es única y valiosa. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el llamado que nos haces de predicar el Evangelio. Ayúdanos para que, así como Pablo, entre un espacio y otro, no perdió el tiempo, sino que predicó tu palabra, que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, y lo que sea que esté delante de nosotros para hacer, podamos aprovechar el tiempo para predicar tu palabra. Que esto también pueda traer almas a tus pies, y que como resultado de eso podamos ver redimidos por toda la eternidad a quienes nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana martes, 30 de junio, la ciudad de Corinto. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. El libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1
484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.